a la cámara. Como se pasan a tomar la foto del DNI, por favor. De acuerdo. Ya le voy a pasar el host al señor Erles. Ya lo tiene, señor. Buenas tardes con todos, gracias. Con todos los participantes vamos a continuar con el desarrollo de los cursos del día. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso básico de mercancías peligrosas, para lo cual ya les proyectaron un video bastante instructivo, podríamos decir resumido, de lo que contiene el curso. Mencionan las clases de mercancías peligrosas, riesgo de cada uno de ellos, y es lo que vamos ahora a detallar, también ampliar en algunos temas. Vamos a proyectar las diapositivas correspondientes al curso básico de mercancías peligrosas. La fundamentación tiene por finalidad este curso proveer al participante información sobre el transporte y manipulación de mercancías peligrosas y los procedimientos para lograr un manejo seguro, control de exposición, protección, seguridad de las personas, de bienes y del medio ambiente. Además, ejecutar acciones en caso de incidentes o accidentes durante la manipulación de mercancías peligrosas. Para eso vamos a ver el código IMDG. Es un documento elaborado en las Naciones Unidas, justamente para este fin específico, que es el transporte y manipulación de las mercancías peligrosas, y es ahí donde vamos a detallar qué acciones seguir en caso tengamos algún incidente o accidente. El contenido del curso está dividido en 4 unidades. La primera se refiere a las mercancías peligrosas, la segunda al embalaje, envase, la tercera segregación, transporte y seguridad, la cuarta contingencias y emergencias. Vamos a ver la definición, riesgo, ruta de entrada de una sustancia química en un organismo y la clasificación. ¿Qué es una mercancía peligrosa? Son cargas que debido a su naturaleza y propiedad individual pueden constituir un riesgo para la salud de los seres vivos, causar daño a los bienes materiales o afectar el medio ambiente. Los peligros de las cargas transportadas en buques son diversas porque estas pueden ser explosivas, inflamables, tóxicas, corrosivas, radiactivas. Justamente ahí estamos mencionando la clasificación, las clases de la mercancía peligrosa que lo hemos visto en el video. Estos peligros han sido identificados de manera práctica, luego de accidentes o teórica, científicamente en laboratorios. Antecedentes, vamos a mostrarles graves consecuencias de accidentes lamentables que ocurrieron con mercancías peligrosas en el mundo. Así como mencionaba en el video también acá nosotros vamos a mostrar algunas, como en el año 2010, una explosión de una cisterna en el Congo dejó lamentables pérdidas. La foto puede verse la magnitud. Accidente bastante grande en dimensiones, esto es mucho más antes, de hace 35 años, cuando hubo una fuga de sustancia o material radiactivo en una central nuclear en lo que era anteriormente la Unión Soviética, lo que ahora es Ucrania, justamente estaba en guerra Rusia. Bueno, el accidente de Chernóbil, por uno le dicen Chernobyl, tuvo lugar el año 86. Y fue una central nuclear a 3 kilómetros de una ciudad. Y el material radiactivo, como se menciona acá, provocó una nube que se puede decir contaminó a muchas ciudades y luego trajo consecuencias negativas para la salud de los seres vivos. Mencionan que la nube radiactiva se extendió por Europa e incluso América del Norte. Efecto de la radiación en Chernóbil. Otra más reciente, el año 2020, se produjo una explosión en Beirut. Las imágenes del antes y después de la explosión
podemos observar en el terminal de Beirut, en el puerto de Beirut, los almacenes, buques amarrados, y después de la explosión no quedó nada de los almacenes, queda parte de un silo de concreto, y como podemos ver, parte del muelle también fue afectado y embarcaciones o naves que estaban amarradas también. Y muchas personas fallecieron, incluso también muchos daños materiales en la ciudad. Esto fue producto de un, digamos, almacenaje responsable de nitrato de amonio en una gran cantidad en un lugar que no era para tal fin. Esta es cronología de hechos. Indican, tenía varios años ese material o sustancia peligrosa, y definitivamente, como ya dije, es algo negligente de parte de las personas que permitieron, y bueno, sucedió este accidente fatal. Esta foto corresponde a nuestro país, también el año 2020, 2021. En enero ocurrió una fuga de gas de un camión cisterna. Ahí vemos el camión cisterna totalmente calcinado en Villa El Salvador. Ocasionó la fuga de gas y la posterior explosión, matando lamentablemente a personas en ese instante y también causando daños materiales. En total murieron más de 50 personas como consecuencia de este accidente. El día que sucedió el hecho, parece que murieron cerca de 10, 12 personas, pero las demás que fueron afectadas fallecieron conforme pasaban los días por las quemaduras que sufrieron. También esto corresponde a una mercancía peligrosa. Fue acá, en esta ciudad, lamentablemente. Continuando, bueno, como adelantándonos a lo que vamos a ver después, les presento esta diapositiva, que son las clases de mercancías peligrosas que también mencionaron en el video, y están representadas por diferentes etiquetas, que son rombos, colores diferentes, que corresponden a cada una de las clases. Ya lo estamos viendo en forma rápida, después ya vamos a analizar cada uno. La clase 1 es explosivos, tiene subclases, acá bueno, solamente uno, después la clase 2 son los gases inflamables, la clase 3 los líquidos inflamables, clase 4 los sólidos inflamables, que son su división 4.1, 4.2, 4.3, la 5 materiales comburentes, la 6 tenemos materiales peligrosos o venenosos, 6.1, 6.2, la clase 7 material radiactivo, del que hablábamos, de esa fuga de la central nuclear, la clase 8 mm, corresponde a los corrosivos, y la clase 9 a sustancias peligrosas varias. Lo importante es que al final del curso no tenga conocimiento de que la mercancía peligrosa está, digamos, etiquetada, son las etiquetas con diferentes rombos, con diferentes colores, para poder al menos ya uno identificar y saber que se trata de una mercancía peligrosa cuando ve algún recipiente o algún envase. Riesgos derivados de la mercancía en el transporte marítimo de este material peligroso. Se mencionó que afecta a las personas, a los bienes y también al medio ambiente. Y el riesgo que representan estas es alta. Y eso vemos que es el riesgo. El riesgo es el efecto combinado de la probabilidad y la gravedad de las consecuencias. Probabilidad, qué tan eh, posible es de que suceda, y las consecuencias, si suceden, cuáles serían, qué consecuencias traen. Esa es la evaluación del riesgo que se hace, y que en definitiva la mercancía peligrosa desde ya tiene un riesgo alto. Para eso uno debe
conocer los procedimientos para su manipulación, transporte o distribución, con lo cual atenúa o baja ese riesgo hasta hacerlo un riesgo, digamos, tolerable. Las cargas se ingresan a puerto a granel en buques tanque o graneleros y en bultos en buques de carga o de pasaje. Las cargas que llegan a los terminales en forma líquida llegan a grandes tanques de almacenamiento y tuberías especiales para la carga y descarga. Caso vienen en forma líquida. Las cargas en bulto requieren de terminales con grandes espacios para almacenamiento de contenedores y carga desconsolidada. Asimismo, luego son entregadas, retiradas por vehículo de carga a cisternas que deben cumplir con normas específicas para el transporte de mercancías peligrosas. En los puertos, que sirven como eslabones de esta logística, reciben las mercancías peligrosas que están sometidas a todo tipo de riesgos debido a la presencia justamente de la mercancía peligrosa. Hablábamos justamente del riesgo que representa. Y lo que se enfatiza acá es que el personal que labora en dichos terminales debe estar debidamente capacitado y entrenado para poder controlar, supervisar y estar en condiciones de intervenir eficazmente en caso hay algún incidente con este tipo de mercancías. Y lo que se quiere presentar con las fotos, donde uno puede ver personas con indumentaria, digamos, o EPP de diferentes colores, es porque el material peligroso, las sustancias peligrosas requieren también de los EPP adecuados, dependiendo del tipo de producto o sustancia. Mayormente son químicos y no es suficiente un equipo de protección que comúnmente usamos para las labores en operaciones, llámese el overall o los guantes de tela. Eso lo vamos a ver también luego en otra unidad. Luego vamos a ver a continuación las hojas de datos de seguridad que mencionaban en el video. Estas son, es un documento que obligatoriamente el embarcador, el productor de la mercancía peligrosa, debe adjuntar a la carga. En inglés es el MSDS. Como lo mencionaron y acá también reiteramos, es un documento que contiene información sobre los compuestos químicos, sobre su uso, manejo, almacenaje, los procedimientos de emergencia y los efectos potenciales a la salud relacionados con la mercancía peligrosa y el material peligroso. Describen los riesgos de un material peligroso y suministraban información sobre cómo se puede disponer de dicho material con seguridad. Deben contener información sobre el producto químico, información sobre el proveedor, los componentes químicos, identificación de los peligros, primeros auxilios, medidas para apagar incendios, medidas cuando hay escape accidental, indicaciones, manipuleo y almacenamiento, control de exposición, protección personal, propiedades físicas, químicas y de la actividad. Contiene 16 secciones este documento. Puede estar en 2 hojas o 3 hojas, no mucho. Se continúa con esa hoja de datos de seguridad. Repito, es importante que conozca, porque así puede tener conocimiento de lo que contiene el material o sus características, como se indica acá. Está la indicación química, información sobre el fabricante, ingredientes peligrosos, propiedades físicas y químicas, información sobre peligros de incendio, explosión, información sobre su reactividad, información sobre peligros a la salud, precauciones para uso y manejo seguros y control a la exposición y protección personal. Acá está una hoja de datos de seguridad pequeña, no se logra ver, pero bueno, está en inglés y se trata ahí de indicar con los rectángulos negritos qué es lo que contiene. Bueno, es bastante pequeño. Se trata de poner ahí qué químicos tiene ese producto. Bueno, tenemos que ver el producto. Lo más resaltante sería el texto que dice: todos los que manipulamos mercancía peligrosa debemos leer el nombre del producto y conocer siempre como mínimo sus riesgos, sus requerimientos de manejo y almacenaje seguros
además de saber qué se debe hacer en caso de ocurrir emergencia. Normativa internacional de mercancía peligrosa. También acá vamos a ampliar un poco más lo que dijeron en el video. Como les decía, era bastante instructivo, un buen resumen de lo que estamos viendo en el curso. Y mencionaban que acá en el año 56, hace bastante tiempo, las Naciones Unidas convocó a un grupo de personas, expertos, para elaborar una relación de las mercancías peligrosas, clasificarlas y asignarles un número respectivo, que consta de 4 dígitos. Ese número los caracteriza cada sustancia peligrosa a nivel mundial y es conocido como el número ONU o el número NU o el número UN de la mercancía peligrosa. Y toda esa información lo armaron, digamos, y lo editaron en un libro que tenía la tapa naranja, que conocía como el libro naranja. Ese libro naranja se revisa y se modifica y se actualiza cada cierto tiempo. Como dice acá, permite elaborar nuevas normas, revisar las existentes. Importante también lo que se menciona acá en el último párrafo, dice finalmente, es que basados en este marco, todas las modalidades de transporte aplican exactamente los mismos principios para la mercancía peligrosa, alcanzando uniformidad internacional para el transporte multimodales. Es decir, el libro naranja es tomado como referencia para todas las demás normas que se emiten para lo que es el transporte de las mercancías peligrosas por vía marítima, vía terrestre, vía aérea. En el caso de la vía marítima tenemos nosotros el código IMDG, eso es exclusivamente para el transporte marítimo de mercancías peligrosas. Es lo que contiene el libro naranja, para la información general. En volumen 1, recomendaciones de clasificación, mercancía peligrosa, bueno, todo relacionado a la mercancía peligrosa, índice alfabético. Tiene volumen 2 con recomendaciones relativas al embalaje, envase, de las distintas mercancías y características de los tipos de envases. También como normativa internacional de mercancía peligrosa tenemos los convenios. Los convenios, códigos o resoluciones son elaborados en la Organización Marítima Internacional en la OMI. Tenemos los principales convenios, mostrando en esta diapositiva, que son el SOLAS, el MARPOL, y también el código IMDG. Siglas en inglés del convenio SOLAS, que es el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, el convenio MARPOL, que es el Convenio Internacional para prevenir la contaminación del mar por los buques, y el código IMG, que es el Código Internacional de Mercancías Peligrosas. Forman parte de la normativa internacional, ¿no? Lo que significa SOLAS, español, MARPOL, español, y el código IMDG. En adición tenemos otros códigos que se aplican exclusivamente a los buques, en el primer caso a los buques que transportan químicos, el código de quimiqueros, y el segundo, el código de gaseros, a los buques que transportan gases licuados a granel. Estos códigos principalmente deben conocerlo los tripulantes, digamos, los oficiales y el personal de los buques que son de esa clase, es decir, quimiqueros, gaseros, también los que reciben en las plantas de recepción. También para aclarar por qué el SOLAS está considerado como normativa dentro de las mercancías peligrosas, y la respuesta es porque el SOLAS está dividido en capítulos y el capítulo 7 trata o está destinado a lo que es el transporte de mercancías peligrosas. Tiene 12 capítulos, el capítulo 7 menciona el transporte de mercancías peligrosas y ahí detallan la parte A, parte A1, parte B y parte C, lo relacionado a lo que es el transporte de mercancías peligrosas en bultos, transporte de mercancías peligrosas sólidas a granel, construcción y el equipo de los buques que transportan productos químicos líquidos o peligrosos a granel, construcción y equipo de buques que transportan gases licuados a granel. Y en el caso del convenio MARPOL, es un convenio que está conformado por anexos, también es considerado como normativa internacional de mercancía peligrosa porque el anexo 3 corresponde a las reglas
para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales transformadas por mar. Asimismo, acá detallamos entre varias o muchas cosas que contiene el Barpol, lo más resaltante, que indica que los bultos que contengan sustancias perjudiciales irán marcados de forma duradera con el nombre de dicha sustancia, el nombre técnico, como le decía, con su número de Naciones Unidas, le dice el número ONU, y también con la marca contaminante marino. Marcas se refiere acá a digamos, este gráfico, este dibujo, en el cual vemos un cuadrado o un rectángulo con fondo naranja y el gráfico, el dibujo de un árbol muerto, digamos, y un pez muerto. Eso significa contaminante marino. Estos bultos irán marcados o etiquetados de forma duradera para indicar que la sustancia es contaminante del mar. Cuando sea posible, se complementará la identificación con el número de Naciones Unidas correspondiente, con el número NU o UN, nacional, sobre mercancía peligrosa. La normativa nacional está dada por lo que es las resoluciones que da la Autoridad Portuaria Nacional. Pero primeramente vamos a ver la ley 27943, que es la ley del Sistema Portuario Nacional, su reglamento que fue aprobado y organización y funciones de la APN. Entonces, en esa se menciona que corresponde a la entidad, a la APN, normar los aspectos técnicos, operativos, administrativos, el acceso a la infraestructura portuaria, permanencia y salida de las naves y de la carga en los puertos sujetos al ámbito de su competencia, seguridad del puerto y de las naves, así como cualquier otra actividad existente o por crearse, así como por velar por la seguridad de los puertos y terminales portuarios. La norma que da la APN, también aparte de la ley y su reglamento, está dado por resoluciones del acuerdo directorio. Por eso acá incluimos la ley, el reglamento, el Plan Nacional de Desarrollo Portuario y resoluciones del acuerdo directorio que están vigentes de 2006, tenemos 3, 2007 y 2008, sobre los requisitos para certificar áreas portuarias dentro de una instalación portuaria como instalación portuaria especial. Es importante que sepan qué significa IP en el curso de mercancías peligrosas. Es una instalación portuaria especial, son las siglas, ¿no? IP. Y todos los terminales portuarios o instalaciones portuarias, en adición a sus certificados que tienen de protección, de seguridad u otros que corresponden, también obtienen el certificado de instalación portuaria especial porque operan o se puede decir manejan mercancías peligrosas, es decir, a través de sus instalaciones se carga y se descarga mercancía peligrosa. Y como vemos, la mercancía peligrosa es variada, diversa, están clasificadas en 9 clases, que lo vamos a ver, y por lo tanto, efectivamente se puede decir todas las instalaciones tienen su certificación de IP, instalación portuaria especial. Para eso tienen que cumplir con ciertos requisitos que está en esta resolución de la APN, siendo uno de ellos elaborar plan de contingencia o de emergencia para caso de incendios, explosión, sismo, inundaciones, tsunamis, que están aprobados por APN y los califica como instalación portuaria especial. La ley, la 28256, que es para el ámbito terrestre. La ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos del año 2004. El objetivo es regular las actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre de los materiales y residuos peligrosos con sujeción a los principios de prevención y protección de las personas, el medio ambiente y la propiedad. Esta ley es aplicable a todos los, digamos, camiones cisternas que circulan realizando sus operaciones en la ciudad, y esta es la que no cumplió el camión cisterna que sufrió el accidente en Viña El Salvador. El ámbito de aplicación está comprendiendo los alcances de la presente ley, la producción, almacenamiento, embalaje, transporte y ruta de tránsito, manipulación, utilización, hasta la disposición final. Asimismo, se establece que eh, deben contar o están obligados a elaborar o exigir a las empresas contratistas que intervengan en la producción, almacenaje, transporte, tripulación, utilización de los residuos peligrosos un plan de contingencia que será aprobado por el sector correspondiente para fines de control y fiscalización ambiental. Aparentemente no
no contaba con plan de contingencia o si lo tenía, no lo conocía la persona que operaba con esa cisterna. Y también el sector correspondiente no ejerció los controles adecuados, como dice acá, porque haya sido, por la información que se recibió o se conoció, la válvula de seguridad que tenía esa cisterna, que deben tener, fue adulterada, en todo caso manipulada, y eso ocasionó que con un bache se produzca la fuga y posterior explosión. Seguramente después del accidente, como se dice, afinaron sus controles y actualmente se espera que haya mejor control en ese ámbito. Estamos hablando del ámbito terrestre. Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. En inglés sus siglas IMDG. El código consta de 2 volúmenes y un suplemento. Podemos observar acá en la diapositiva. Tenemos el 1, volumen 1, 2, volumen 2 y el de color diferente, el suplemento. Igualmente acá mencionamos 2 volúmenes y un suplemento y podemos quizá observar diferentes tapas. Efectivamente es así, porque cada 2 años es actualizado, revisado el código MDG y cambian la tapa, digamos, ¿no? Esta corresponde al año, la edición 2018 dice, volumen 1, volumen 2 y el suplemento. Eso se menciona, dice acá el Comité de Expertos de las Naciones Unidas continúa reuniéndose desde el presente y las recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas que se actualiza cada 2 años. En el presente año estamos con la del año 2020, luego el 2022. Se dividen en 7 partes. En el volumen 1 del Código MG, la parte 1 está comprendida las disposiciones generales, definiciones y capacitación. La parte 2, la clasificación de las mercancías peligrosas. La parte 3 lo considera el volumen 2. En la parte 4 se trata de las disposiciones relativas al embalaje, al envasado y a las cisternas. Parte 5, procedimientos relativos a la remesa. Parte 6, construcciones y pruebas de embalaje de los envases de los recipientes a granel, embalajes de gran tamaño y cisternas portátiles. Y la parte 7, disposiciones relativas a las operaciones de transporte. Es decir, acá en el código, estamos hablando del transporte marítimo, se establece o está regulado qué tipo de envases se van a utilizar para cada sustancia o material peligroso, el tamaño, la cantidad y también, como dice ahí, la construcción y pruebas de embalaje. Hay, digamos, fábricas autorizadas para poder elaborar o construir esos materiales o esos envases. Como repito, vamos a ver luego, pueden ser de diferentes materiales, llámese plástico, vidrio, pero tienen que estar homologados y certificados. No es que el productor se le ocurra y adquiere, digamos, envases de vidrio que él se le ocurre, digamos, de 1 litro, no, sino tiene que dar cumplimiento a lo establecido en el código IMD. Y el volumen 2 del código MDG está la parte 3, que es la lista de mercancías peligrosas y excepciones relativas a cantidades limitadas. Tiene un apéndice A con la lista de los nombres de expedición genéricos y no especificados en otra parte, y el apéndice B, la lista de definiciones. En el índice del listado alfabético de mercancías peligrosas. Luego viene el suplemento. El suplemento contiene procedimientos de emergencia, guía de primeros auxilios, procedimiento de notificación, arrumación en unidad de transporte, utilización sin riesgo de plaguicidas, el código CNI, el material nuclear irradiado y el apéndice. Es importante también conocer el suplemento porque las personas que trabajan con mercancías peligrosas deben conocer o saber dónde está la información. Obviamente, en la volumen 1, volumen 2, pueden ubicar al producto, ver sus características, cómo debe ser su embalaje, cómo debe ser transportado, cómo debe ser estivado. Luego, si en caso se produce algún incidente o
accidente con las mercancías peligrosas, acudir acá al suplemento, ir a la guía de primeros auxilios o a los procedimientos de emergencia para saber cómo actuar o qué es lo que debe hacerse, ¿no? Cómo proceder. Uno, cuando ingresa al código MG, a la parte de la lista de mercancías peligrosas, se encuentra esta imagen, ¿no? Y no, por el tamaño no se visualiza bien, pero vamos a, como dice acá, analicemos con más detalle las columnas del listado. Vamos a ver en tamaños, puedo decir, más grandes las columnas, porque digamos, estos cuadros como está compuesto de 18 columnas en el código MG, de la columna 1 hasta la columna 18. En la columna 1 tenemos el número de Naciones Unidas, luego viene el nombre del producto, y bueno, las características, y cada columna tiene una información determinada que lo vamos a ver a continuación. Hasta la columna 18, que es la misma información que la columna 1, es decir, en la columna 18 también está el número ONU o número NU del producto o de la sustancia. Ya lo vemos hasta la columna 6 para poder observar mejor. No está en orden numérico, sino aleatoriamente se ha puesto acá lo que es los productos o sustancias o mercancías peligrosas. En realidad son sinónimos, ¿no? Algunos le dicen sustancia peligrosa o mercancía peligrosas. El código MG es mercancía peligrosa mayormente la denominación. La columna 1 tenemos el número ONU, dice acá, del primer producto que estamos viendo es la 1099. El nombre de expedición acá corresponde al bromuro de alilo, corresponde a clase 1 es explosivo, clase 2 gases, clase 3 sustancias líquidas inflamables, ¿no? Pues, acá vemos que la clase 3 como peligro secundario también es 6.1, tenemos que acudir a la 6.1, que es material venenoso aparentemente, creo. Vamos a verificar. Después viene la P. La letra P significa que es un contaminante del mar. Eso también uno ya lo conoce. Cuando trabaja con sustancias peligrosas, ya se familiariza con las tablas, con los cuadros. Entonces ya sabe uno acudir a dónde para ubicar y poder, como se dice, interpretar o descifrar lo que dice este cuadro de mercancías peligrosas del código MDG. Igualmente el grupo de embalaje en la columna 5 dice número romanos 1, entonces sabemos que este tipo de sustancias o mercancías debe tener ciertas características el envase o embalaje. Disposiciones especiales no le corresponden en este caso al bromuro del alilo, pero en otras sí tenemos unos números, como repito, para ir a unas tablas y leer qué es lo que corresponde. Acá continuamos con la columna 7, 8 y 9. La 7 está dividida en 7A y 7B. Se menciona las cantidades que deben ser transportadas el bromuro del alilo, limitadas no corresponde, tiene 0, cantidades exceptuadas también, está para interpretar acá 0, instrucciones también a la tabla P001, disposiciones en la 9 no responde. A la columna 10, 11, 12, 13 y 14. Los recipientes a granel no le corresponde al bromuro del alilo, corresponde a cisternas, sí, en cisternas una que corresponde al T14 y las disposiciones también. Luego vamos a la columna 15, corresponde a las fichas de emergencia. Están en el suplemento y acá es para ver qué ocurre con esta sustancia en cuanto a lo que es incendio o derrame. También hay tablas, esas tablas que lo vamos a ver posteriormente. Ahí se refiere a la FE, que es incendio, y el otro es SD, que es el derrame, y la tabla D. Luego en la columna 16A tenemos lo que es la estiva y manipulación, responde a la categoría B, SW2. Ahí indican cómo debe ser estivada. La estiva, y lo vamos a tocar luego, es la forma de acomodar la mercancía en un buque. La segregación es separación, acá no tiene información de segregación. Luego la columna 17 es propiedades y observaciones. El bromuro de alilo es líquido entre incoloro y amarillo claro, bueno, sus características de acá. Y la columna 18
como les mencioné, es igual a la columna 1, que es el número de Naciones Unidas, el 1099. A continuación vamos a pasar lo que corresponde a cada columna, explicado acá con texto, que es lo que corresponde. La columna 1 contiene el número de serie asignado al objeto o sustancia con el sistema de las Naciones Unidas, los 4 dígitos que le decía. En la columna 2 va el nombre y descripción, se detalla todo lo que contiene esa columna. En la columna 3, la clase o división. Columna 4, el riesgo secundario. Productos tienen riesgos secundarios, pero otros sí. La columna 5 va al grupo de embalaje o envase de las Naciones Unidas. Como les mencionaba, este el número en romanos si corresponde al 1, 2 o 3, que asignan al objeto o sustancia. La columna 6, disposiciones especiales. Hay un número que remite a las disposiciones especiales aplicables al objeto o a la sustancia, es decir, uno va donde están las disposiciones especiales y con esos números que están indicando puede interpretarlos, podría decir o qué es lo que corresponde. Columna 7 habla de las cantidades limitadas, es decir, la columna, como se menciona acá, la cantidad máxima autorizada por embalaje o envase. En la 7b, cantidades exceptuadas, se indica en esta columna el código alfanumérico que indica la cantidad máxima autorizada por embalaje, envase interior, envase exterior, para el transporte de la mercancía peligrosa. Columna 8, instrucciones de embalaje envasado. También contiene códigos alfanuméricos que hacen referencia a la correspondiente instrucción de embalaje o envasado requerido. 9, disposiciones especiales de embalaje envasado. También contiene códigos alfanuméricos que remiten a la correspondiente disposición especial. Está incluido los recipientes a granel y los grandes embalajes envases. Columna 10 contiene también códigos alfanuméricos que hacen referencia a las correspondientes instrucciones de embalaje envasado para los transportes en recipientes a granel y qué es lo que indica para ese tipo de recipientes que debe utilizarse. Columna 11, disposiciones especiales sobre esos recipientes a granel. Columna 12 está reservado de todos los productos, no hay información hasta el momento. Columna 13, instrucciones para el transporte en cisternas y contenedores para graneles. 14, disposiciones para lo que es las cisternas. La 14. La 15, las fichas de emergencia que les mencionaba, dice, remite a las correspondientes fichas de emergencia contra incendios y derrames. También lo vamos a ver luego. Es un cuadro donde uno acude dependiendo qué tipo o qué parte ha sido afectada. Si hay Permiso. algo. Sí, Ingresamos a adelante. 10 minutos de receso, por favor. Como ya saben, De solamente acuerdo. apaguen sus cámaras y sus micrófonos. Nos reincorporamos en 10. Señores, muy buenas tardes. Por favor, reincorpórense nuevamente al aula. Ya han pasado los 10 minutos de receso. Gracias, señor José. Por favor, todos reincorpórense nuevamente al aula. María López te está dando. No, María García, ya no te está dando, María López te está dando. Señor Jimmy, señor André, por favor, reincorpórense nuevamente al aula. Un momento, por favor. Ya. Mientras tanto, yo les voy a compartir a ustedes un video acerca de los derrames más importantes o los más catastróficos que han habido en la Tierra en los últimos años. Les voy a estar compartiendo el video, un momento. Origina al interior de la Tierra. Se produce mediante la transformación de la materia orgánica que se va almacenando a través de los años al interior de las capas geológicas y se extrae mediante la perforación de pozos. Como el petróleo sirve para producir un sinnúmero de elementos con diferentes fines,
representa para nuestra economía productivista uno de los elementos clave que permiten mantener a toda la maquinaria económica funcionando. Pero hay un problema con el petróleo. Como no se produce de la misma manera en todas las regiones del mundo, aquellas localidades que no lo producen por obligación necesitan importarlo. Y una de las formas más tradicionales de traerlo hacia esas regiones que no lo tienen es a través de los buques cisterna. Sin embargo, el transporte por este medio no es 100% seguro y en muchas ocasiones estos buques han tenido accidentes derramando lamentablemente miles de toneladas de petróleo al mar. Estos accidentes en la mayor parte de las ocasiones se dan debido a las negligencias de las corporaciones que trasladan este petróleo, que en su afán de abaratar costos y aumentar las ganancias, reducen los mantenimientos, la supervisión y la seguridad de los buques, aumentando por tanto los riesgos y las probabilidades de que estos mismos tengan accidentes. Con respecto a estos siniestros, a continuación les presentaremos un video que ilustra los mayores accidentes y derrames de petróleo que se han dado a través de la historia humana. Este video se lo presentamos con la intención de que ustedes puedan dimensionar el nivel de catástrofe ecológica que ha representado estos accidentes. Y bueno, sin más que agregar, les dejamos con el video en cuestión, esperando que el mismo sea de su agrado. Los 10 mayores derrames de petróleo de la historia. Número 10. Derrame en el mar Mediterráneo. Se dio cerca de Génova, Italia, el 11 de abril de 1991. Durante esas fechas, el petrolero Haven Arenzano, que transportaba combustible desde Irán, se hundió debido a una explosión en una de sus cámaras, derramando la cantidad de 144.000 toneladas de petróleo. Representa una de las mayores tragedias ecológicas del mar Mediterráneo. Número 9. Derrame en las costas de Bretaña. El Amoco Cádiz era un petrolero construido en 1974 en los astilleros del puerto de Real, en Cádiz. Un temporal de la época causó daños considerables en el buque, el cual el 16 de marzo de 1978 terminó por partirse en dos mitades cerca de las costas de Bretaña, en Francia. Derramó la cantidad de 223.000 toneladas de petróleo. La empresa responsable de este carguero era Amoco Transport, una filial de Standard Oil. Se estima que por el accidente murieron el 95% de los berberechos de la zona, el 90% de las navajas, el 55% de los bueyes de mar, el 50% de cangrejos y el 30% de lapas. Con respecto a las cifras de peces, aves y algas afectadas, no se registran datos, pero también su daño se puede deducir que fue considerable. Número 8. Derrame en la bahía de Saldanha, Sudáfrica. El castillo de Bellver era un superpetrolero de propiedad de la empresa estatal española Scania. El 6 de agosto de 1983 sufrió un incendio en la bahía de Saldanha, cuando transportaba 252.000 toneladas de petróleo. Se partió en dos y provocó uno de los mayores derrames de petróleo de la historia. Número 7. Derrame en el Océano Atlántico, Angola. El ABT Summer fue un buque de carga de hidrocarburos que empezó a funcionar en el año 1974. El buque petrolero ABT y su derrame de petróleo ocurrió en el más inusual de los modos posibles. Una detonación sacudió el barco sin explicación, haciéndolo empezar a arder en llamas durante la mañana del 28 de mayo de 1991. Esto a una distancia de 1.300 kilómetros de las costas de Angola. Las llamas envolvieron a la nave sin control. Esto durante unos 3 días antes de hundirse en las profundidades del agua. La carga de hidrocarburos derramados por este siniestro fue alrededor de 260.000 toneladas de petróleo. Número 6. Novruz, Golfo Pérsico, Irán. Este derrame se dio como resultado del choque en febrero de 1983 de un buque en contra de la plataforma petrolera de Novruz, la cual con el golpe se llegó a inclinar hasta 45 grados. Se vertieron al mar el equivalente a 263.000 toneladas de petróleo. Número 5. Uzbekistán. Ocurrió el 2 de marzo de 1992. Se dio por una fuga de un pozo controlado por el Estado ruso. Durante 2 meses el pozo expulsó petróleo por un equivalente de 285.000 toneladas. Se conoce como el derrame terrestre de crudo más grande que se tenga registro. Número 4. Mar Caribe, sector cercano a Trinidad y Tobago. 2 superpetroleros, el Atlantic Express y el Asian Captain, cargados hasta el máximo, colisionan debido a una densa neblina.
Esto en la madrugada del viernes 19 de julio de 1979 en aguas del Caribe. La colisión y posterior hundimiento de los dos cargueros dio como resultado un derrame de petróleo estimado en 287.000 toneladas. Este accidente reflejó muchas de las negligencias de los cargueros petroleros. Es muy difícil de aceptar que estos dos barcos que llevaban tal cantidad de petróleo no contaran mínimamente siquiera con instrumentales para detectarse mutuamente. Número 3. Golfo de México. Un laboratorio de procesamiento de petróleo de propiedad de las empresas TikTok 1, ubicado en el Golfo de México, a tan solo 600 millas de Texas, sufrió en marzo de 1979 un escape que le hizo perder petróleo por casi un año. Se calcula que durante ese periodo se derramaron en el mar un aproximado de 530.300 toneladas de petróleo. Número 2. Golfo de México. Países afectados: Estados Unidos, Cuba y México. Una plataforma petrolífera semisumergible llamada como Deepwater Horizon de British Petroleum, instalada en aguas ultraprofundas del Golfo de México, se hundió el 22 de abril del 2010 como resultado de una explosión que había tenido lugar 2 días antes, provocando el más importante vertido de petróleo de la historia, estimado en 779.000 toneladas de petróleo crudo. Número 1. Golfo Pérsico. Principales países afectados: Kuwait, Arabia Saudita e Irak. Este derrame lo realizó la Irak de Saddam Hussein. Se dio de forma intencional en el contexto de la guerra del Golfo. Las tropas iraquíes atacaron deliberadamente los túneles de petróleo de los kuwaitíes, esto para disuadir a las tropas americanas de llegar a Kuwait por el Golfo Pérsico. Este ataque se dio el 23 de enero de 1991. La cantidad que se estima del derrame no es exacta, pero se cree que esta ha podido llegar a la cifra de 1.700.000 toneladas derramadas. El gran vertido causó un perjuicio colosal a la fauna del Golfo, sobre todo en las zonas lindantes de Kuwait e Irak. Mención especial a la Amazonía peruana. Durante las últimas décadas han habido constantes derramamientos de petróleo en las zonas de la Amazonía ecuatoriana y en especial en la peruana. No se sabe a ciencia cierta la cantidad derramada de petróleo, pero se estima en cientos de miles de toneladas lo que se ha ido vertiendo en la selva, lo cual ha afectado a centenares de comunidades aledañas a los ríos y a gran parte de la flora y fauna del sector. Efectos ambientales de los derrames. Los derrames de petróleo afectan gravemente a los ecosistemas. Las consecuencias de esto son diversas. En los peces se produce envenenamiento e intoxicación, y los que sobreviven pueden quedar con secuelas orgánicas importantes, afectando incluso al ser humano si estos peces son consumidos por ellos. Las criaturas marinas que respiran por agallas como tiburones, ballenas, entre otros, pueden morir debido a la asfixia que provoca la marea negra. También pueden verse muy afectadas en este sentido las focas. El petróleo, como es indisoluble con el agua, puede hundirse y alojarse en el lecho marino por mucho tiempo. Esto puede ejercer un impacto en los animales que viven enterrados, como los cangrejos y otras criaturas que buscan alimentos en el fondo del mar. Cuando ha habido un derrame de petróleo, la superficie del mar queda con una especie de capa oscura, la cual obstruye el paso de la luz y como consecuencia afecta el proceso de fotosíntesis de muchos de los organismos primarios, como por ejemplo las aves, y de allí también se afecta el resto de la cadena trófica de los ecosistemas. Las aves son de las especies más vulnerables, pues al quedar cubiertas de petróleo, un material de mucha viscosidad, se les imposibilita el poder volar. Estas generalmente se quedan en la playa para no herirse aún más y terminan muriendo de frío o de hambre. El petróleo queda impregnado en los sedimentos de las costas y las rocas, afectando gravemente a los moluscos que habitan en esos lugares. Económicamente, las mareas de petróleo dejan sin trabajo a miles de marineros y mariscadores. Esto entre otros desastrosos efectos que provocan los derrames de petróleo sobre el medio ambiente. Bueno amigos, ese ha sido el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Y antes de finalizarlo, queremos decir unas últimas palabras con respecto al tema del petróleo. Hoy en el mundo existen y también se están desarrollando diferentes tipos de tecnología que son mucho menos contaminantes y dependientes del petróleo. Sin embargo, muchas de estas tecnologías no ven la luz por el lobby que hace la empresa petrolera internacional. Es una práctica sabida y constante que estas empresas siempre están haciendo todo lo necesario por socavar cualquier tipo de normas que estén relacionadas con obligar a bajar el consumo de combustible a las industrias. Las cifras de dinero e influencias que moviliza el lobby del petróleo son verdaderamente extraordinarias. Por otro lado, también es sabido el tipo de estrategia comercial sucia que usan muchas de estas empresas petroleras. Esta estrategia consiste en comprar las patentes de las tecnologías que prescinden del petróleo, para dejarlas ahí congeladas, sin uso, para que nadie las pueda aplicar. Y si alguien
llegase a replicar este tipo de tecnología para utilizarla de forma concreta, inmediatamente un bufete de abogados podría caerles encima acusándolos de plagio y falsificación industrial. En otras palabras, muchas empresas del petróleo taponean las iniciativas que van en contra de los combustibles fósiles o que intenten sustituirlos por una tecnología menos contaminante. Esto en el fondo, como es sabido, es por intereses económicos. En nuestro caso, amigos, lo importante es seguir haciendo conciencia, resistiendo y denunciando estas malas prácticas por parte de la industria del petróleo, para que así estas mismas las podamos revertir. Bueno, eso por hoy, estimados. Gracias por acompañarnos nuevamente y les dejamos cordialmente invitados a que se mantengan en la plataforma porque seguiremos subiendo muchos más videos que hagan conciencia ambiental. Cuídense mucho y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Eso fue un poco de lo que verán durante la tarde de hoy. Ya le paso el host nuevamente al señor Erles para que continúe con la clase. Ya, gracias. Gracias a usted, señor Erles. Continuamos entonces con el desarrollo del curso. Interesante el video que también acabamos de observar, que trata sobre los derrames que ocurrieron en diversas partes del mundo, lo cual también nos recuerda el derrame lamentable que se tuvo acá en el Perú, en la zona de Ventanilla, hace un año más, ¿no? Año y medio, bueno. Disculpen, por favor, señor Jimmy, señor Andrés, activen su cámara o enfóquense bien a la cámara. Continuamos. Un momento, señor Erles, por favor, todos mirando Sí. la cámara. Ok, ya. Disculpe, señor Erles, ahora sí, muchas gracias. Ya, continuamos. Nos quedamos en las columnas del código IMDG en el listado de mercancías peligrosas. Estábamos viendo la columna 15, que significan fichas de emergencia, abreviadas como FEM. En esta columna se remite a las correspondientes fichas de emergencia contra incendios y derrames, que está en el suplemento del código IMDG. La columna 16 trata sobre la estiva y segregación. La columna 17, las propiedades y observaciones. Y la columna 18, el número de Naciones Unidas. Vamos a ver a continuación la descripción de las mercancías peligrosas. Lo que no conoce puede matarlo. Es decir, con mercancía peligrosa debemos tener bastante cuidado en cada uno de las etapas, digamos, del proceso en el cual tenemos contacto de la producción, transporte, almacenamiento, venta, uso, tratamiento y disposición final. Las mercancías peligrosas son materiales o objetos que presentan riesgo para la salud, para la seguridad, o que pueden producir daños en el medio ambiente o en las propiedades o las personas. Acá podemos observar en estas fotografías los diferentes envases y embalajes. ¿Cuál es la diferencia entre envase y embalaje? Bueno, envase es el recipiente que contiene la mercancía o el producto peligroso, y embalaje es la que acoge a varios envases. Como podemos observar acá, tenemos envases sorprendentes de vidrio, tenemos plásticos, incluso diferentes formas, cilíndricas, botellas, como nosotros llamamos galoneras algunas. Luego tenemos los embalajes, que son aparentemente materiales de cartón, y con sus respectivas etiquetas que corresponden a la mercancía peligrosa. Igual en el lado derecho tenemos ya lo que también denominamos cilindros, también rotulados con sus respectivas etiquetas y marcas.
Los riesgos de las mercancías peligrosas: hay riesgos de inflamabilidad, de explosividad, de reactividad, toxicidad, corrosividad y riesgos al medio ambiente. Los riesgos al medio ambiente pueden ser intencionales mediante vertido, volcado o accidentales por medio de fugas, escapes o derrames. Vamos a ver la clasificación de las mercancías peligrosas. Es la que inicialmente mostré en una diapositiva, las etiquetas, y acá vamos a detallar cada una de ellas. Importante que sepan que son 9 clases. La clase 1 son explosivos, clase 2 gases, clase 3 líquidos inflamables, clase 4 sólidos inflamables, clase 5 sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos, clase 6 sustancias tóxicas y sustancias infecciosas, clase 7 material radiactivo, clase 8 sustancias corrosivas, y la clase 9 sustancias y artículos peligrosos varios. La clase 1 corresponde a los explosivos, es un rombo color naranja y tiene subdivisiones del 1 al 6. Bueno, acá es el concepto de sustancias explosivas, que son sustancias sólidas, líquidas o mezcla de sustancias que por reacción química pueden emitir gases a una temperatura, presión y velocidad tal que puedan originar daño a sus alrededores. Artículos explosivos son artículos que contienen una o varias sustancias explosivas. Tenemos, como repito, de la 1.1 hasta la 1.6. Y están agrupadas debido a sus características y en función a los riesgos de los explosivos. Vamos a ver los ejemplos. En la 1.1 está la pólvora negra, el TNT. En la 1.2, cierto cartucho de armas. En la edición 1.3 tenemos las bengalas aéreas, señales fumígenas. En la 1.4 los artificios pirotécnicos, las mechas detonantes. En la 1.5 algunos explosivos para voladuras. En la 1.6 detonantes de munición. Como vemos, o se indicaba, de acuerdo a sus características, que están agrupados los explosivos en cada una de estas subdivisiones. También para eso se puede ir a esta tabla con grado de compatibilidad para poder ver los riesgos que representan. Igualmente, estos peligros o evitar o prevenir con los explosivos es caída de la carga, incendio, explosión de la carga, vuelco o choque en la manipulación. Imágenes de lo que ocasionan los explosivos: explosión en masa o explosión con proyección, incendio, daños, destrucción. Clase 2 tiene 3 subdivisiones: 2.1, 2.2, 2.3. Cada clase es con una etiqueta de diferente color. El gas es toda sustancia que a temperatura y presión normal se encuentra normalmente en estado gaseoso. Bueno, sus propiedades: inflamables, tóxicos, asfixiantes, oxidantes, corrosivos. El 2.1 son los gases inflamables. Acá se dan sus características. Pero quizá viendo los ejemplos podemos reconocer mejor. Tenemos en este gas inflamables al GNB, GLP, el butano, es decir, el gas doméstico está en esta clase 2.1. El 2.2 son gases no inflamables y no tóxicos, que tenemos sus características: asfixiantes, comburentes, no puede describirse a ninguna de las demás clases. Tenemos el helio, también el oxígeno medicinal está en esta clase. Y la clase 2.3 son los gases tóxicos, corrosivos para el hombre, como el monóxido de carbono, el amoníaco. Riesgos asociados a los gases: explosión, asfixia, quemadura, intoxicación. Imágenes en explosión con gas, incendio, asfixia, intoxicación o la fuga de gas de un balón. Clase 3, líquidos inflamables. No tiene subdivisión, clase 3. Acá están todos los combustibles y también las pinturas, barnices, lacas, etc. La clase 3 comprende también lo que son líquidos inflamables, como mencionamos, y los explosivos líquidos insensibilizados.
Entre los explosivos líquidos insensibilizados están lo que menciona la nitroglicerina, nitrocelulosa, nitroglicerina en solución alcohólica, nitroglicerina insensibilizada líquida en mezcla, nitroglicerina insensibilizada en líquida en mezcla, explosivo insensibilizado líquido. La mercancía peligrosa en el caso de los líquidos, lo que ocasiona estas imágenes, derrames, incendios, la contaminación marina, cuando hay derrame de hidrocarburos pesados, se ve como matan los peces, intoxicación por inhalación de vapores. La clase 4, sóleos inflamables, tenemos 4.1, 4.2 y 4.3. 4.1 son sólidos inflamables, las 4.2 sustancias que pueden experimentar combustión espontánea, 4.3 sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Características, ejemplos de lo que es el 4.1, como el azufre, fósforo, aluminio en polvo. En la clase 4.2 tenemos la harina de pescado no estabilizada, el carbón, algodón húmedo. En la 4.3, sustancias como el sodio, potasio, carburo de calcio. Sus riesgos o peligros que representa la explosión en contacto con el agua, quemaduras, intoxicación. Clase punto 5, las sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. Tienen dos clases, 5.1 y 5.2. 5.1 vemos el nitrato de plata, en 5.2 el peróxido de hidrógeno oxigenado, el éter dialítico. Clases de mercancías peligrosas, los peligros que pueden presentar ocasionan explosión, quemaduras, irritación, intoxicación. La clase 6, su división 6.1 y 6.2, sustancias tóxicas y las sustancias infecciosas. 6.1 es tóxicas o venenosas, que pueden causar la muerte o causar lesiones graves. Y las sustancias infecciosas tenemos los agentes patógenos, bacterias, virus, hongos. Imágenes de envenenamiento en masa. Clase 7, materiales radiactivos. Tenemos categoría 1, categoría 2, categoría 3 y las sustancias fisionables. Sustancias reactivas son sustancias que emiten partículas y radiaciones capaces de provocar daño en las células, los radionúcleos. Peligros asociados. Principal peligro, la reactividad no es detectable por los sentidos humanos. Para identificarla y medirla es siempre necesario usar aparatos especiales. Estos son los materiales radiactivos que hemos visto, como la que usan las centrales nucleares, y lo destacable acá es que no son detectados por los sentidos humanos. En caso de incendio, usar los bultos o el contenedor, avisar inmediatamente al ente regulador de energía en caso de riesgo y prevenir más que socorrer a las víctimas. Las consecuencias son bastante lamentables, ¿no? Daños en la salud irreversibles, mutaciones y muertes. Es decir, afectan genéticamente. Clase 8, sustancias corrosivas. No tiene su división. Son sustancias que causan lesiones graves a los tejidos con los que entran en contacto, en particular al ser humano. Acá tenemos, por ejemplo, el ácido sulfúrico, el ácido muriático, el hipoclorito sódico, la lejía o cloro. Si bien algunos que venden son diluidos, pero igual uno debe protegerse las manos con guantes, porque al contrario será afectado, ¿no? Porque son sustancias como el ácido sulfúrico, ácido muriático, que desprenden gases incluso que son dañinos para la salud. Justamente acá detallan, ¿no?, que pueden desprender vapores irritantes para ojos, nariz,
desprender gases tóxicos cuando se componen a temperaturas muy altas o si un incendio los afecta. Actúan directamente de manera destructiva si entran en contacto con la piel o mucosas. La ingestión o inhalación de sus vapores pueden producir envenenamiento, algunas pueden atravesar la piel. Las sustancias de esta clase actúan con efectos destructivos en mayor o menor grado sobre materiales como metales y textiles. O sea, las sustancias corrosivas, como todo lo demás, materiales peligrosos, es bastante dañino. Y la clase 9 de sustancias y objetos peligrosos varios. Son sustancias que no están en las demás clases, corresponde. También acá dice, son de índole bastante peligrosa como para aplicarles las disposiciones de la parte del capítulo 7 del convenio SOLAS. Y sustancias que no están sujetas a la disposición de la parte del capítulo 7 dicho convenio, pero las que se aplican las disposiciones del anexo 3, que hemos visto en el MARPOL, las sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos. En esta clase 9, son las sustancias que al ser inhaladas como polvo fino pueden poner en peligro la salud. Acá el caso es del amianto. Sustancias que desprenden vapores inflamables, las baterías de litio, condensadores eléctricos de doble capa, dispositivos de salvamento, sustancias o objetos que en caso de incendio pueden formar dioxinas. Sustancias transportadas o presentadas para el transporte a temperaturas elevadas, sustancias peligrosas para el medio ambiente. Microorganismos modificados genéticamente y organismos modificados genéticamente. El asbesto y el amianto son, se puede decir, telas que forman polvo fino, que es totalmente dañino para la salud y están ya incluso prohibidos para su uso. Pasamos a unidad 2, embalaje y envase, etiquetado, marcado, rotulado, sistema de identificación NFPA 704 que mencionaba en el video. El correcto marcado, etiquetado y rotulado de bultos de mercancía peligrosa es un elemento importante en el proceso de transporte seguro. Las marcas y etiquetas deben cumplir los siguientes propósitos: indicar contenido del bulto, indican que el embalaje cumple con las normas aprobadas, trae información segura de manipulación y almacenaje, indica la naturaleza del o los riesgos. Las marcas tienen que ser visibles en forma fácil y legible. Marcado y etiquetado. Se recomienda que el tamaño de las marcas de bultos sea de la menos 12 milímetros de alto, excepto en los bultos inferiores a 30 litros. Bueno, ahí está viendo las disposiciones y las cantidades. Igualmente, la identifican el diseño, la especificación de un embalaje, vienen normalmente aplicadas por el fabricante, ¿no? Dice responsabilidad del embarcador. También este tipo de marcas deben mostrar cada vez que usen embalajes de especificación de Naciones Unidas, como el número de Naciones Unidas. Si corresponde, deben llevar la marca de contaminante marino que se vio, acá le falta el color naranja en el fondo, y la marca o el número de Naciones Unidas con los 4 dígitos, 4 cifras que le asignan Naciones Unidas a todas aquellas mercancías que pueden haber sido evaluadas, se clasifican y han sido identificadas como peligrosas. El número de Naciones Unidas puede estar dentro del rombo o fuera del rombo. Estas dos posibilidades las mencionan acá. Si afuera, tiene que estar en un rectángulo naranja con letras negras. Es una forma de rotular una mercancía peligrosa, en este caso si es una cantidad de un cilindro, el que le corresponde es el número de Naciones Unidas 2839, el nombre Aldol. La etiqueta de riesgo primario, sustancia tóxica, de la clase 6, y tiene etiqueta de riesgo secundario, líquido inflamable, corrosivo, también es contaminante marino, lleva la marca de contaminante marino, y en la parte inferior tiene la marca de aprobación del envase, que les mencionaba, es un círculo con dos invertidas, y ahí van unos números y letras que indican dónde ha sido fabricado este envase. Esto es en Estados Unidos. Aprobación del envase. Otro producto rotulado, esto corresponde también a un líquido inflamable, es el Ximenes, número ONU 2046, también es contaminante marino, no tiene riesgo secundario.
Y la marca de aprobación del envase tenemos en la parte inferior. La marca de temperatura elevada, hay un triángulo con dibujo de un termómetro para indicar las temperaturas. La marca de señal de precaución también, si es que ha sido fumigado, tiene que llevar con unas dimensiones. Otras marcas en los embalajes, si es frágil, para proteger la lluvia o la hacia arriba. El etiquetado, las etiquetas que mencionamos tienen la forma de rombo con diferentes colores y un símbolo que ilustra el peligro de la clase. Tienen algunas dos mitades, superior para el símbolo y inferior para el número texto de la clase o división. Este embalaje contiene productos o sustancias peligrosas, que acá tenemos sus etiquetas. En la parte inferior tenemos la homologación del envase, ¿no? Dónde fue construido también esto. Se ve también que ha sido construido, me parece, en Estados Unidos, de cartón hacia arriba, pero tiene que estar homologado, no es cualquier caja de cartón. Las etiquetas de las clases de la 1 hasta la 9. Y a continuación vamos a presentar, lo que tratan acá es de detallar cómo está, digamos, las partes de una etiqueta, ¿no? Tiene el símbolo, en este caso la bomba explotando en color negro, el número va en la parte inferior en el ángulo, 1, entonces un explosivo, el color es naranja. El texto de explosivo es opcional, puede o no puede ir. Y así explican de cada clase, que ya lo hemos visto, entonces detenernos en cada una de las clases no es tan necesario, y vamos a pasar bastante rápido. Estos son de los gases, punto 1, el 2.2, el 2.3, la clase 3, líquidos inflamables, los sólidos inflamables 4.1, 4.2, 4.3, en la clase 5, la 5.1, 5.2, 5.1, 5.2, clase 6, sustancias tóxicas, la 6.2, sustancias infecciosas. El material radiactivo, la clase 7, la tiene categoría 1, categoría 2, categoría 3 y las sustancias fisionables. Clase 8, sustancias corrosivas. La clase 9, sustancias peligrosas varias. Pictogramas o los dibujos que lleva. La rotulación, en este caso hablamos de un camión cisterna, deben tener dimensiones mínimas, 25 por 25, resistentes a la intemperie. Deben llevar rótulos al menos, dice, los lados opuestos de la unidad. Acá transportan líquido inflamable en la clase 3. La posibilidad de llevar el número de Naciones Unidas dentro del rombo o fuera. Mayormente, si ustedes verifican o ven estas unidades de transporte terrestre, llevan a un costado afuera, llevan la número de Naciones Unidas, y el rótulo, la etiqueta, llevan a otro lado, ¿no? Acá también las formas como puede ir dentro del rombo o fuera el número de Naciones Unidas. La foto de un camión distribuidor de gas en la ciudad. La etiqueta no es resistente a la intemperie, se ve que ahí se ha despegado una de ellas. Tiene su número de Naciones Unidas, la UN 1075, gas inflamable, clase 2. Y en la parte superior lleva el rombo del NFPA, que lo vamos a ver a continuación. Significa cada número y el 4, el 1, bueno, el 0. Sistema NFPA 704. Esto corresponde a la Asociación Nacional contra el Fuego, ciudad americana, que fue creada para promover
la protección y prevención contra el fuego. Establece un sistema de identificación de riesgos para un eventual incendio o emergencia. Entonces, el rojo corresponde a la inflamabilidad, el azul a la salud, el amarillo o ámbar a la reactividad y el blanco a casos especiales. Ahí tienen sus escalas, ¿no? Del 1 al... Acá está, ¿no? Del 1 al 4, por ejemplo, 1 significa ligeramente peligroso en el azul. En el rojo, 4 extremadamente inflamable. Entonces, si vamos acá, ligeramente inflamable es el azul para la salud, dice, y extremadamente inflamable el 4, el rojo, ¿no? Ligeramente dañino para la salud y, bueno, altamente inflamable, corresponde al gas, ¿no? Reactividad 0 y el blanco nada, ¿no? Entonces, de esa forma podemos leer ese rombo. Vamos a detallar más acá. Dice, el azul hace referencia a los riesgos para la salud, el rojo indica el peligro de inflamabilidad, el amarillo señala los riesgos de la actividad, es decir, la inestabilidad del producto. Y en la parte inferior, la blanca, puede haber indicaciones especiales para algunos materiales, que son oxidantes, ácidos, alcalinos, corrosivos, del 0 al 4. Indicábamos el gas, dice, ligeramente peligroso para la salud. El rojo del 0 al 4, pero el gas es extremadamente inflamable. En el caso del amarillo, del 0 al 4 también, el 4 puede explotar, en el 2, cambio químico violento. Y en la parte blanca lleva una OX si es oxidante, si es ácido, si es alcalino, si es corrosivo, o no usar agua, y si es radiactivo. Pasamos a la unidad 3, que hablan de la segregación, transporte y seguridad estiva, segregación y compatibilidad, segregación en contenedores, recomendaciones OMI, seguridad en la movilización del transporte dentro de los terminales e instalaciones portuarias. En el código MG observamos que proporciona información detallada dónde ubicar las mercancías peligrosas en un buque, encubierto o bajo cubierta. Si se busca en el listado numérico del código MG, se encuentra la columna 16 que dice estiva y segregación. ¿Qué es estiva? Estiva es colocar adecuadamente la mercancía peligrosa a bordo de un buque para garantizar la seguridad y protección al medio ambiente. Estiva encubierta es a la intemperie, estiva bajo cubierta, bueno, está protegido, ¿no? Dependiendo del buque también, hablan de buque de carga rodada, portacontenedores. ¿Qué principios se utiliza para la estiva correcta? Estivar y sujetar sin poner en peligro a las personas de la nave. Requieren de una planificación y supervisión previa. Los estibadores deben tener competencia y experiencia. Y también debe estivarse, dice, tomando en cuenta que va a haber unas peores condiciones meteorológicas para el viaje proyectado. Es decir, el buque debe estar preparado para todo tipo. Si hay un temporal fuerte, no debe haber problema con la estiva. Para la seguridad puede mantener la estabilidad y navegabilidad del buque. Será la limitación de peso en las pilas de contenedores, o sea, cuánto va uno sobre otro, cuántos contenedores. Y en los principios operacionales, que sean accesibles los contenedores para minimizar los movimientos, porque llega a un puerto y tienen que bajar ciertos contenedores, entonces debe ser el mínimo movimiento. Minimizar requerimiento de trincado, distribución de la actividad de carga y descarga, agrupar contenedores por tamaño y tipo y ubicar los contenedores por tipo de mercadería. Para los buques portacontenedores existen unas disposiciones de estiva que indican cómo acomodarse, puede decir, a lo largo, de proa a popa, a lo ancho, de estribor a babor y a lo alto. Una mala estiva, cuando un buque toca fondo, se ve como los contenedores ahí sufren. Justamente para la estiva en naves portacontenedores utilizan estos 6 dígitos con el by, row, tier. Eso, personas que trabajan en eso tienen que ver las tablas y con 6 dígitos pueden interpretar y ubicar dónde está un contenedor. O con un gráfico, acá vemos, ¿no? Estamos viendo de la popa hacia proa un buque. Robson, se puede decir las columnas que van de proa a popa o de popa a proa.
valles a lo ancho en la manga y tierres de abajo hacia arriba. Con esos 6 dígitos uno ubica dónde está un determinado contenedor. Segregación es la operación de separar adecuadamente las mercancías peligrosas e incompatibles a bordo de los buques. También se aplica en las áreas portuarias. Incompatibilidad es cuando los productos que están cercanos pueden ocasionar algún tipo de, eh, puede ser incendio, ¿no? Como dice acá, se produce una filtración, derrame u otro accidente. Entonces, para eso tiene que conocerse qué producto va con otro y hay unas tablas o el grupo de compatibilidad que uno debe conocer. También cómo segregar, o sea, separar en las zonas portuarias. En esta tabla se trata de cruzar, ¿no? Vemos acá las clases, hemos visto la clase 2.1, 2.2. Si le sale el 0 al cruzar, quiere decir que no es necesario segregar, separar. Si le sale la A, sí, como mínimo debe haber una distancia. Si no hay techo 3 metros, con techo 6 metros. Si le sale la letra S, mínimo 6 metros sin techo y 12 metros con techo. Acá un poco más gráfico para poder entender, ¿no? ¿Qué significa A distancia de, el otro separado de? Y hay una distancia mínima, ¿no? 6 metros, 12 metros. Igual para la segregación de los contenedores en zonas abiertas o en almacenes. Con relación a las pilas, ¿no? Apilamiento uno sobre otro también tiene que tomarse en cuenta que son peligrosas o no. Recomendaciones de la OMI para el transporte sin riesgo de cargas peligrosas y actividades conexas en zonas portuarias. La finalidad es armonizar la regla de tierra con los buques para garantizar la seguridad de las operaciones y evitar confusiones entre las personas involucradas. Bueno, como se ha dicho, el ingreso, permanencia de mercancías peligrosas en áreas portuarias tiene que estar controlado, verificado. Recomendaciones también para el anuncio antes de la llegada por mar. Anunciarse con 24 horas de anticipación, dice, para controlar la carga al arribo, confirmar la estiva a bordo del buque, planificar su almacenamiento, estar preparado en caso de emergencia. Bueno, las autoridades tienen para que estén preparadas, eso ya está establecido y cada autoridad sabe el rol que cumple cuando anuncian el arribo de mercancías peligrosas. La información que requieren por vía marítima. Esto es por vía terrestre. Seguridad de la movilización y el transporte dentro de las terminales portuarios. Los terminales portuarios son los centros de servicio que favorecen la economía del país. La interfaz entre la modalidad de transporte terrestre y marítima, lugar donde se efectúa transbordo de carga y almacenamiento intermedio. Y la mayoría de accidentes, dice, ocurren en la etapa del manipuleo. Asimismo, lo que se menciona acá es que la autoridad reguladora determina clases y cantidad de cargas peligrosas en la zona portuaria. Bueno, en este caso los terminales portuarios ya tienen sus espacios destinados para tal fin y con conocimiento del APM. También la autoridad portuaria puede rechazar cargas peligrosas que consideren representan peligro para la vida o los bienes. O si una carga peligrosa que esté en la zona portuaria constituye un riesgo inaceptable, también la autoridad portuaria puede ordenar retirar. Como el caso de los explosivos, hay una disposición, la RAD de la APN, y a nivel también internacional, la disposición de que en el caso de explosivos, si un buque va a zarpar del Callao y va a embarcar explosivos, esta debe ser la última carga, pero directamente los almacenes ingresa al buque y luego de embarque al buque de zarpa. Y cuando arriba, es todo lo contrario, si viene un buque con explosivos para, digamos, desembarcar en el Callao, el buque ataca, amarra, después de terminar todo su procedimiento, la primera carga que bajan directamente a los camiones y los camiones se dirigen a los almacenes. O sea, no está autorizado la permanencia de explosivos dentro del área portuaria como si otro tipo de mercancías, tanto peligrosas como general, pueden almacenarse, ¿no? Por un tiempo corto.
Reglas generales de seguridad en una instalación portuaria, obedecer la regla de tránsito, elegir la velocidad apropiada, acá mantener las rutas, acá bastante tener ahí presente la señalética y también las personas que manipulan o conducen los vehículos dentro de las instalaciones portuarias. Igual reglas generales de seguridad como mantener la distancia, mantener la fila cuidadosamente, tener cuidado con peatones, mantenerse alejado de los rieles de las grúas, ajustar la posición del tráiler bajo el header, bueno, si está conduciendo hacia atrás, dejarse la grúa. Son procedimientos que ya están establecidos, pero que se recomiendan. Día 4 vamos a ver acá lo que son equipos de protección personal, equipamiento para medir emergencias con mercancía peligrosa, medidas de primeros auxilios, procedimiento en caso de emergencias, derrames e incendios y finalmente la zonificación, que también se vio en el video, el establecimiento de perimétrico de trabajo e incidentes con mercancías peligrosas. Acá lo que podemos observar a primera vista es que ponen un no y también tachan, se puede decir, esa indumentaria del equipo de protección personal que se usa a diario, digamos, en operaciones normales, ¿no? El overall, manga larga y los guantes tela aparentemente tiene, porque en el manejo de emergencia peligrosa se requiere el uso de equipos de protección personal especiales, como se mencionó anteriormente, por la composición química que estos tienen. Entonces tiene que ser un EPP adecuado, como por ejemplo el equipo de bomberos también deben tener su indumentaria apropiada que incluye casco, chaquetón, pantalones, botas, guantes, capucha y equipo de aire autónomo de presión positiva. Acá hablan del equipo autónomo de presión positiva. Estas son recomendaciones para lo que es el equipo de protección personal contra productos químicos. Lo que se dice, en resumen, es que debe usarse ropa especial para proteger contra un químico. Porque si dicen, si no está diseñada, puede ser penetrada fácilmente por el químico. Definitivamente el material tiene que ser apropiado. Tiene que ser compatible con el material liberado. Permiso. Sí, Nos vamos al último receso de la fase del curso. Regresamos en 10 de minutos. acuerdo. De acuerdo. ¿Qué tal? No. ¿Qué dicen? ¿Dónde está? ¿Está conmigo? Sí, está conmigo. Ah, ya. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya, ya. Yo te llamaba para ir mañana. No voy a, lo que pasa mañana en la mañana voy a reunirme con Paredes para ver este asunto, porque queremos solucionar con Paredes. Para solucionar. Por favor, nuevamente reincorpórese al aula. Ya esta es la última fase del curso. Ya va a terminar. Ya estamos por terminar. Solamente faltan pocos minutos de exposición y la evaluación y listo. Vamos a esperar que se reincorporen los dos participantes y el instructor. Señor Jimmy, por favor, incorpórese al aula. Vamos a esperar un momento. Disculpen. Ok, solo falta el instructor para la última foto del curso. Y listo. Estamos acá escuchando. Ya, adelante. Ahora sí, por favor, todos mirando a la cámara como si fuesen a tomar la foto para el DNI. Todos mirando a la cámara. Señor André, por favor, enfoque bien su cámara. Señor André, enfoque bien su cámara, por favor. Muchísimas gracias. Ya continuamos. Vamos a ver la última parte que estábamos ya desarrollando para terminar con el curso. Quizás tienen alguna pregunta hasta acá o algún comentario relacionado al curso, de la mercancía peligrosa o alguna experiencia que han tenido ustedes. Pueden hacerlo llegar. Caso contrario, vamos a continuar. Ya, señor Erles. Ya, gracias. Se me Ahora olvidó. sí. Ya, perfecto. Ahora sí, continuamos.
estábamos viendo lo que es los equipos de protección personal para los casos con sustancias químicas. Y lo que vemos acá son los niveles en los cuales han sido clasificados. Esta ropa especial, como dicen acá, protección contra el calor. También son conocidos como trajes de protección química totalmente encapsulados, TSP, o trajes de protección nivel A. Los otros trajes protectores contra salpicadura de líquidos, NFPA 92 y 93, también son conocidos como trajes de protección nivel B. Trajes para incidentes terroristas con agentes químicos y o biológicos, clases 1, 2, 3 en forma conjunta. Y un material de ropa protectora lo protegerá de todos los materiales peligrosos. No suponga que cualquier ropa protectora es resistente al frío y o al calor o a la exposición de las llamas, al menos que así esté certificado por el fabricante. También esto es importante porque ya hubo casos en incendios, y eso lo hemos visto acá cuando los bomberos sin tener el equipo o la ropa apropiada se acercan demasiado al fuego, sufren esas consecuencias. Otros equipos y materiales para combatir derrames o fugas e incidentes con mercancía peligrosa son los kits contra derrames o para poder detener o controlar las fugas. Ahí vemos artículos de madera, esos sirven para, llamamos en los buques a veces nosotros taponear los agujeros, y de acuerdo al diámetro del agujero, que está en la medida de estos especies de conos o tablillas también. Medida de prevención de accidentes. La prevención de accidentes o incendios es la parte más importante del programa de seguridad con mercancía peligrosa. Sin embargo, una vez iniciado el accidente o incendio, la mejor defensa para controlar es disponer de personal debidamente capacitado. Medida de prevención de accidentes. En el caso de las mercancías peligrosas, lo que se refiere a las estivadas y manipuladas adecuadamente, debe realizarse conforme a las disposiciones establecidas en el código IMDG, así como ser transportadas por los medios que ofrezcan más seguridad y con mucha precaución a fin de evitar accidentes, contaminación con otras cargas o al medio ambiente. La medida de prevención de accidentes. Los accidentes con mercancía peligrosa por lo general tienen un alto índice de gravedad. Eso ya lo hemos visto, lo hemos presentado incluso en los videos, por lo que habrá que estar adecuadamente preparado para afrontar tales incidentes. Para eso es importante la capacitación o el conocer, como en este caso, los participantes hoy día, los conceptos básicos. O sea, no improvisar con mercancía peligrosa. Hay varios casos que han sucedido, como por ejemplo, caso, ¿no? Que no sé si tengo el video en la selva peruana, hace un par de años nomás, que realizaban la faena de combustible y gasolina y a su vez prendieron el motor. Se generó una chispa y la nave era de unos 18 metros, 20 metros de eslora. Inmediatamente se produjo un incendio. Y las personas definitivamente no tenían la capacitación adecuada, después se verificó, no estaban, como se dice, no eran competentes, pero improvisaban y era el patrón, el otro el motorista. Y lo que hicieron fue se lanzaron al río felizmente y así salvaron. Estuvieron quemados, pero sobrevivieron, no fue tan grave la quemadura. Pero lo que vino posteriormente fue ya después daños, afectaron los daños materiales, porque en adición llevaban balones de gas, y esos balones de gas, los domésticos que nosotros conocemos, cuando ya llega a una temperatura alta, no tengo exactamente el dato, se inicia la explosión. Entonces parecían ya bombardas, ¿no? Como un bombardeo en una guerra, hasta que todas exploten. Esperaron los 25 balones que exploten para poder acercarse a los bomberos. Entonces ya ven la gravedad
de esta negligencia también el manejo de mercancía peligrosa. Medida de prevención de accidentes. En caso de producirse un suceso en que intervengan mercancías peligrosas, deberán consultarse las recomendaciones pormenorizadas que figuran en los procedimientos de intervención de emergencia para buques que transporten mercancías peligrosas. Las guías FEM que hemos mencionado, las fichas de emergencia que tienen en el suplemento del código IMDG. Medida de prevención de accidentes, precauciones generales contra incendios. Para evitar incendios en cargamentos de mercancías peligrosas habrá que observar las buenas prácticas, en particular tomar las precauciones siguientes. Mantener toda materia combustible a distancia de fuente de ignición. Eso sabemos, cuando hay un incendio, tratar de quitar uno de los elementos, ¿no? El triángulo de fuego, le dicen el tetraedro del fuego. Si nosotros quitamos una de las fuentes, entonces ya se va a sofocar el incendio. Proteger las sustancias inflamables mediante embalajes o envases adecuados. Rechazar los bultos que se observen deterioros, en el que se observen deterioros o fugas. Estivar los bultos de modo que estén protegidos contra la posibilidad de que accidentalmente sufran deterioro o calentamiento. Segregar, es decir, separar los bultos de las sustancias que puedan provocar o propagar un incendio. Estivar las mercancías peligrosas siempre que sea posible y apropiado en un lugar accesible, de modo que se puedan proteger los bultos que se hallen en las proximidades de un incendio. Asimismo, hacer respetar la prohibición de fumar en las zonas peligrosas y colocar letreros, símbolos fácilmente reconocibles que indiquen prohibido fumar. Eso es importante. Y también que se, como dice, respete esos avisos, ¿no? Tener bien presente el peligro que traen los cortocircuitos, la pérdida de tierra y las chispas, mantener en buen estado las chispas, lo que les mencioné. Una simple chispa que ellos pensaron, porque el tanque que hacían una faena de una cisterna de la orilla del río. Quizás los que conocen la Amazonía saben, denominan puertos a las orillas del río, que tienen una configuración apropiada como para que atraquen o se peguen las lanchas, ¿no? Las naves. Entonces había un cisterna que por gravedad, con una manga, entregaba combustible a un tanque en proa de la embarcación y era gasolina altamente inflamable. Y ellos tenían el motor en popa y según mencionaron después, tuve oportunidad de conversar con ellos, decían que no, como la distancia para ellos era, bueno, suficiente, digamos, encendieron el motor para alejar la nave, pero generó chispa que inmediatamente el fuego fue, como contaban ellos, en segundos, ¿no? 2 segundos y salió la llama por toda la manga, todo donde había este residuo de gasolina y el mismo tanque en sí se prendió y lógicamente como dice, consumió esa gasolina. Se inició como a las 5 de la tarde y recién pudieron sofocar como a las 9 de la noche y la nave quedó totalmente calcinada, ya, inoperativa, ¿no? Después de ese incendio. Bueno, es lo que se menciona acá, ¿no? No puede tenerse cables o el equipo que no ofrezcan seguridad. Precauciones especiales contra incendios para la clase 1, es decir, con explosivos. El mayor riesgo que entraña la manipulación y el transporte de mercancía de clase 1 explosivo es el de incendio, porque producir un incendio va a provocar la explosión. Y dependiendo qué tipo de explosivo es de qué clase, ¿no? 1.1, 1.2, ¿no? Si es proyectado en masa, va a ser una mayor, digamos, consecuencias fatales, ¿no? O a veces son esos pirotécnicos como se ve por las noticias cuando sufren incendios, ¿no? Entonces comienzan a salir en forma de destellos, ¿no? Todo el material. Incendios con la clase 2, con gases. Es necesario acá estar, dice, provisto de una ventilación eficaz para eliminar los gases de toda posible fuga. Teniendo presente que de otro modo algunos gases más pesados que el aire pueden acumularse en concentraciones peligrosas en la parte inferior del buque. Precauciones especiales contra incendios para la clase 3. Los líquidos inflamables desprenden vapores inflamables que forman mezclas explosivas con el aire, especialmente en los espacios cerrados. En caso de ignición de esos vapores se puede producir la retrogresión
de la llama hasta el lugar en que se hayan estivado las sustancias. Se debe procurar la ventilación también, como se dijo inicialmente. En el caso de incendios para la clase 7, que son material radiactivo, el contenido radiactivo de un bulto exceptuado industrial y del tipo A está limitado de manera que en caso de accidentes y deterioro del bulto, hay una gran probabilidad de que la liberación del material radiactivo o la reducción de la eficacia de blindaje no entrañen un riesgo radiológico tal que obstaculice las operaciones de lucha contra incendio o de salvamento. Procedimiento de lucha contra incendio y derrames en caso de emergencia. Ahí tenemos que acudir al suplemento, el código MG que está ahí. El propósito principal es brindar una orientación sobre la forma de proceder ante incendios y derrames o escapes que se produzcan a bordo de los buques o durante las operaciones de interfaz buque-puerto, en el que intervengan las mercancías peligrosas clasificadas en el código IMDG. En este caso, acudimos al suplemento del código IMDG. Y ahí están las medidas iniciales en caso de incendios o derrames y cómo actuar. Igualmente dice que se deben actuar de acuerdo al plan de emergencia que se tiene a bordo, que debe estar basado en lo dispuesto en el suplemento. O sea, definitivamente tiene que ser complementario el plan de emergencia contra mercancías peligrosas con lo que dice el código MDG. Se debe tener en cuenta, entre otras cosas, el tipo de buque, cantidad de mercancías peligrosas, tipo de embalaje en base a las mismas, su estiva, ya sea en cubierta o bajo cubierta. Hay una imagen, una foto de mercancías peligrosas que están rotuladas, ¿no? Etiquetadas, embaladas. Y la otra imagen de contenedores que también tienen sus etiquetas de mercancía peligrosa. Imágenes de incendio, derrames, explosión. Es preciso tener en cuenta que el suplemento establece orientaciones destinadas a los casos de emergencias debido a incendios o derrames, escapes, en los que intervengan mercancías peligrosas en bultos conforme a lo dispuesto en el código IMDG. No se aplica en los casos de emergencia en los que intervengan cargas a granel y en otros incendios en los que derrames no afecten la mercancía peligrosa en bultos. Definitivamente la mercancía a granel es diferente a lo en bultos, ¿no? Lo que el código MG trata es principalmente, hemos visto, no habla de envases, embalajes, pues todo lo que va en bultos le llaman en general, ¿no? A una caja le dice un bulto, donde están botellas también, bultos, ¿no? Eso se refiere al código IMDG. El suplemento es una guía que brinda orientaciones por separado para incendios y derrames que se consultarán según sea el caso. Las personas que trabajan en esto tienen que conocer también y también interpretar, ¿no? La ficha de emergencia están divididas en dos, en ficha de emergencia contra incendios y ficha de emergencia contra derrames. Estas son las fichas de emergencia contra incendios. Todo lo que es la F significa incendio en inglés. Y tenemos la A, que es incendio general, la B, sustancias y artículos explosivos, la C, gases no inflamables, la D, gases inflamables. Entonces, dependiendo qué material es el que tiene o se produjo el incidente o el accidente, entonces acudimos y vemos qué hacer o cómo actuar. En el caso de derrames, también la S significa en inglés derrame. Igualmente tenemos la A, sustancias tóxicas, en la B, sustancias corrosivas. Tenemos la C, líquidos corrosivos inflamables, la D, líquidos inflamables y así. Se sigue viendo ahí, ¿no? Qué tipo de sustancia, la aplicación que debe hacerse, ¿no? Son sustancias comburentes, corrosivos orgánicos, material radiactivo, las que presentan riesgo biológico. O sea, la información que está en el código FE, en el código MDG y en el suplemento, lo que uno tiene que saber es dónde están, cómo acudir, es decir, conocer. Cuando la lista de mercancía peligrosa se identifiquen los códigos ficha de emergencia que aparecen subrayados, ¿no? Casos especiales, indican una sustancia, materia o objetos para las cuales se facilitan orientaciones suplementarias en los procedimientos de intervención de emergencia. Como por ejemplo ahí, ¿no? El número Naciones Unidas 18, tenemos que verificar qué sustancia es, o la 2029. Uno es para incendio, el otro es para derrame. Equipamiento y medios para combatir emergencias. Las incidencias
Accidentes con mercancía peligrosa por lo general tienen un alto índice de gravedad, por lo que habrá que estar adecuadamente preparado para afrontar tales incidentes. Estamos hablando de incendios, derrames o fugas, por lo que es necesario contar con equipamiento necesario para hacer frente a situaciones antes descritas. El equipamiento incluye lo que hemos visto, el equipo de protección personal, pero también otros equipos como vehículos, acá en este caso para combatir emergencias, derrames, ¿no? Tenemos un camión, tenemos también equipos y herramientas contra incendio, trajes, incidentes de mercancía peligrosa, equipos para accesorios contra derrames, lo que denominan paños absorbentes, salchichas, o los equipos desnatadores para los hidrocarburos que caen al mar, las barreras de contención, los kits que ya lo vimos, estación de descontaminación, equipamiento como camilla, botiquín de primeros auxilios, ambulancia. Y finalmente vamos a ver la medida de primeros auxilios, que es la guía de primeros auxilios que está en el suplemento de bien del código IMDG. Fue publicada, dice, por la OMS. Entonces, igual también acá hay un cuadro con el tema. En el 1 está lo que es socorro, en el 2 reanimación cardiopulmonar. Hay 20 cuadros y 15 apéndices. Entonces uno va a las fichas de a la guía de primeros auxilios y encuentra lo que está buscando, ¿no? Para poder actuar de acuerdo. La nota finalmente dice que cada apéndice tiene índices, tiene temas específicos para cada tema, los cuales se pueden consultar a detalle en el suplemento del código IMDG. Y esto también lo vimos en el video, los perímetros de trabajo. Hay un accidente o incidente con mercancía peligrosa en la zona caliente, la zona tibia, la zona fría, donde ya están los recursos, y fuera de la zona del perímetro de seguridad, la información pública. También tomar en cuenta la dirección del viento. Y por favor, tomar en cuenta lo siguiente, como dice acá, no olvide lo siguiente: no manipular sustancias que no conozcas, podrías poner en peligro tu vida. Nos referimos a las sustancias peligrosas, la clasificación a las 9 clases. Ahí hablamos de 5, pero por ejemplo, las 9, ¿no? Los corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos e inflamables. Eso es todo en cuanto a las diapositivas. ¿Tienen alguna duda? Caso contrario, pasamos a la señorita coordinadora para finalizar el curso el día de hoy. Gracias. Ya, de acuerdo. La mecánica de las evaluaciones es la misma. Todos puedan ingresar a lo que es la plataforma de evaluaciones. Allá va, señor Erles, no vaya, déjeme, ya. Usted se retiró y nos sacó a todos del aula, como que se me olvidó reclamar el post. Listo. Como les decía, van a van a ingresar al link de la plataforma de evaluaciones donde hicieron su examen anterior. El curso es 312 mercancías peligrosas. Ustedes van a ver todo el contenido que tiene la plataforma, pero le van a dar el link para realizar el examen. Son las 6:32, ustedes saben cómo van a ingresar. Su usuario es su número de documento, DNI, carnet de extranjería, CPP, pasaporte. Y la contraseña inicia C de mayúscula, U de uva, guión alto y su número de documento. Tal cual, de fácil ingreso, y ya ustedes ya conocen, digamos que la mecánica para trabajar en la plataforma y resolver el examen. Entonces, bueno, tiene... Estoy metiéndome, señorita, en el último link que me has mandado y me sale a la plataforma Zoom. ¿Es en el anterior? En el anterior del examen. De igual manera, ya se los voy a compartir otra vez, no hay ningún problema. Es el link del examen, donde ustedes ingresaron, este que está acá. Se los comparto a todos, lo voy a enviar al chat de acá de... Ok, les envié al chat de Zoom, ahí lo pueden observar. Le van a dar el link. Yo les comenté que por favor guardaran su usuario y contraseña porque lo iban a volver a utilizar. Los que están con nosotros esta mañana haciendo el curso PBIP saben cómo es la dinámica para poder ingresar a la plataforma. Se mantiene igual, nada ha cambiado. Solo que van a seleccionar el curso 312 de mercancías peligrosas para realizar el examen. ¿Sí lo vieron? No es 309, señor Jimmy. 312.
Examen, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. ¿Afuera de dónde? Dile qué pasas. Sí, dile que entra. Disculpen. 312, muy bien, señor Jimmy. Así va, es para todos. Todos ya están matriculados, ya saben cuál es su usuario y cuál es su contraseña. Cualquier duda me consultan. Yo me meto en lo que te envío ahorita y me sale el aplicativo ese Zoom. No me salen las respuestas, las preguntas, pues. Ya le voy a enviar otra vez el link o métase, bueno, yo a lo mejor le mando el link, no se preocupe. Gracias. Envíamelo a mí también porque tampoco me sale. No, no se preocupe, ya les envío otra vez nuevamente el link. Pero por WhatsApp, por favor, porque por aquí no lo entiendo cómo sacarlo. Ok, ya les paso, ya les paso. Un poquito de paciencia. Ya les paso. A ver, señor Alexander. Estoy enviando. Señor Jimmy. Ah, el señor Jimmy creo que ingresó, ¿no? Código IMD, sustancias sólidas formales, sustancias. ¿Esto es Para recibir su certificado de mercancías peligrosas. ¿O no quiere recibir su certificado? Claro, sí, sí. Ah, bueno. Sustancia explosiva, sustancia de 18 minutos con 7 que Ya les estoy enviando a todos el link a través de su WhatsApp para que vuelvan a ingresar. Espero que por favor no hayan guardado el usuario y su contraseña. sólida inflamada. Señor Sandro. ¿Ya todos vieron su WhatsApp? Yo ya estoy dando el examen, señorita. Muchas Estoy Ya, gracias. dando muy el bien, señor examen, Sandro, por eso no muchas lo he gracias. abierto. ¿Perdón? Estoy dando el examen, por eso no lo he abierto. No, no se preocupe, está bien. Por favor, finalicen su examen y se retiran del aula. Señorita, una consulta. Los certificados, ¿a qué hora los va a enviar usted? En la noche, porque tengo que esperar que me lo firmen. Entonces yo los digitalizo en la plataforma de la OCP, que es un servicio automatizado, y ya me lo genera automáticamente. Y Yo usted nos va más o disculpe, menos como eso de las 10, 9, ok, ¿y usted nos los va a hacer llegar por correo? por WhatsApp. Si ya. desea usted, si desea se lo puedo enviar por correo, pero yo a todos mis participantes se lo envío por WhatsApp, que es más práctico y directo. Ya, perfecto, no hay problema. De igual forma, como usted tengo pendiente lo del código PBIP, y a usted le voy a enviar junto con su certificado de la constancia, ¿ya? Por favor. Ok, muchas gracias. Buenas noches A con todo. usted, hasta luego, feliz noche. Gracias, de Feliz igual fin de manera. semana. Gracias. Sí. Mercancía peligrosa de sustancias tóxicas e infecciosas. Sustancias corrosivas, sustancias explosivas. ¿Qué significa la especificación? M de hoja de orden, segregación, peligrosidad, materiales peligrosos que se pueden aportar por más tiempo.
Y el código viene en la clase 9, sustancia peligrosa de sustancia gaseosa, sustancia de cocido, sustancia. Y se ven varios puntos. Vamos a ver, vamos, señor. En una emergencia con sustancias peligrosas, ¿cuál es el traje químico de mayor nivel de protección? Nada, bueno, aquí sí me fregué. Dice, en una emergencia con sustancias peligrosas, ¿cuál es el traje químico de mayor protección? Para recoger.